Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Buenos días, hermanos, nuevamente. En este día de sábado vamos a continuar un poco con lo que hemos estado hablando en estas semanas, la semana pasada, lo que comenzamos la semana pasada, y es un poco la historia de lo que el mundo hoy, por decirlo así, celebra como Navidad. Y hablando de esto, vamos a tratar de sacar lecciones en nuestra vida que nos ayudarán a entender el plan del Señor en traer a su Hijo aquí a la tierra. Y a veces cuando estamos en esta época, se nos es fácil cambiar nuestro esquema, nuestra perspectiva de quizás lo de Dios y lo que el Señor quiere que hagamos a las ofertas que vemos en la calle, ¿no es cierto?, a los emails que nos mandan o que nos aturden con la idea de adquirir y comprar. Y bien es cierto que hay un tinte religioso en muchos casos. Se ha perdido de vista realmente el propósito de Cristo. Muchos cristianos, aunque adoran o dicen adorar a Dios, se olvidan realmente de lo que significó ese sacrificio y la historia inclusive de su advenimiento, su primer advenimiento, no es del todo entendida por nosotros. Así que vamos a continuar en esta mañana donde paramos la semana pasada. Y habíamos visto en la semana pasada dos personajes, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran? El primero es un hombre. ¿Quién era este hombre que vimos la semana pasada? ¿Qué personaje era este? Él era un sacerdote, era un pariente. Zacarías, correcto, Zacarías era pariente de María por medio de su esposa Elizabeth, quien era prima de María. María, estamos hablando de la Madre de Dios, de Jesús, mejor dicho. Y este hombre era el primer personaje que vimos. Y descubrimos de que este hombre, a pesar de conocer mucho de Dios, a pesar de ser un hombre recto, un hombre justo, en el momento de la oportunidad de confiar en la palabra de Dios, en el momento de confiar en esta oportunidad que Dios le daba de poder experimentar el poder de Dios en su vida, su fe se debilitó, enflaqueció y tristemente dudó de la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que también había otra persona. Era María, la madre de Jesús. Pero esta madre, esta niña, todavía no era ni siquiera madre, obviamente, era una jovencita, una virgen. Ella decidió no tomar esa ruta de dudar, sino que dice la palabra de Dios, confió en la palabra de Dios. Pero vamos ahora a continuar la historia en el libro de Lucas, así que les invito a que abran sus Biblias en el capítulo de Lucas, capítulo 1, mejor dicho. Y vamos a ver la continuación de la historia. Vamos a ver cómo estos dos personajes no concluyen su participación en la historia, sino que nos llevan a dar una vislumbre de lo que realmente significa el advenimiento del Mesías. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 39 para continuar. Y es la historia de María, después de descubrir que ella iba a ser la sierva del Señor, la ungida por Dios o la elegida de Dios para tener a su hijo unigénito. Vemos en el versículo 39 lo que María decide hacer tan pronto queda embarazada, queda encinta. Claro, ella recibió la visita del ángel, el ángel Gabriel, que vino a ella. El versículo 38, ella dice, yo soy la sierva del Señor, hágase conforme a su voluntad, y el ángel se fue. Así que ella aceptó ser una madre soltera, o una madre sin esposo. Aceptó lo que vendría con todo esto. Ahora, si usted
se pudiese poner un poco en los zapatos de esta jovencita, imagínense ustedes, no era algo común, jamás había pasado esto en la antigüedad. Para el mundo, especialmente para los que vivían en Nazaret, que era una ciudad corrupta, el que esta jovencita quedase embarazada sin estar casada no era del todo desconocido, pero no iban a creer la historia de María. Iba a ser objeto de burlas, iba a ser objeto de opresión. La familia de ella tal vez, aún quizás los que no creían o no podían pensar que iba a ser ella elegida, porque también otra cosa interesante es que esta mujer, esta niña María, no era una persona de dinero, no era una persona de un legado, de un estatus elevado. Al contrario, ella era humilde, venía de una familia bastante humilde. Pero dentro de la educación que habían recibido los israelitas, habían ellos asumido de que el Mesías vendría con honra, pompa y iba a venir como un rey. Entonces, cuando María se pusiese a hablar de que ella iba a ser la madre del Mesías o iba a tener a un hijo de Dios, en la mente de todos aquellos alrededor de ella iba a ser una locura lo que estaba diciendo. Entonces, de alguna forma u otra, tal vez la inseguridad, inclusive quizás su propia situación de su hogar o de su entorno, hizo que ella escuchase la impresión del Espíritu Santo de ir a visitar a su prima Elizabeth. Vemos en este versículo 39 lo siguiente. En esos días, María se levantó y se fue deprisa a una ciudad de la montaña de Judá. Ella había escuchado por medio del ángel Gabriel de que su prima Elizabeth estaba embarazada. Ahora, nadie sabía de esto porque Elizabeth había mantenido esto en secreto. Ella por 6 meses guardó el secreto de que estaba embarazada. Quizás ella decidió mantener esto hasta cuando no podía ya más ocultar su embarazo, ¿no? Entonces, vemos que María es movida por el Espíritu Santo y se va deprisa, decide salir de Nazaret, tomarse no sé si un tiempo, quizás el miedo o la preocupación de enfrentarse, no sé qué puede haber sido, pero de todas maneras ella decide ir a nuestra prima. Ella obviamente conocía que su prima Elizabeth era una hija temerosa de Dios, conocía de que Elizabeth era una mujer que honraba a Dios, que su esposo Zacarías era sacerdote. Ahora María no sabía lo que había pasado con Zacarías, no sabía que su esposo había quedado mudo por incredulidad. Entonces María va allá y llega, versículo 40. Apenas entró, dice, entró en casa Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Imagínense ustedes que esta señorita llega a la casa de su prima y al escuchar la voz de María, Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Siente que su criatura, el bebé que tiene 6 meses, reconoce la presencia de alguien especial. Ahora, en este momento, ella estaba embarazada y sería tal vez dentro del primer mes del embarazo. Estamos hablando de que es una criatura en lo que apenas es unas células, ¿no es cierto? Pero ya la presencia de Dios estaba sobre María. Y esto hace de que este niño escuche esa voz, Elizabeth escucha la voz, y esto es suficiente para ellos recibir una impresión del Espíritu Santo, y empieza entonces Elizabeth a exclamar. Versículo 42. Exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre o de tu seno. ¿De dónde se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que te dijeron de parte del Señor. Elizabeth no escuchó el mensaje de Gabriel. Elizabeth no escuchó que su hermana María o su prima María era la ungida del Señor.
Elizabeth no escuchó las noticias, no se dieron, no le mandó María a ella un recado diciendo, quedé embarazada, mira lo que me pasó con el ángel, me vino a visitar a mí el ángel Gabriel. No, María tuvo que también, hasta ese sentido, estar a escondidas, por decirlo así. Porque la opresión de la sociedad era de que ella era una mujer de dudosa reputación por quedar embarazada sin estar casada. Tanto así que ustedes pueden ir al capítulo 1 de Mateo, y noten ustedes allí, en el versículo 19, noten lo que dice aquí el apóstol Mateo cuando José escuchó que María estaba embarazada. Dice, como José su esposo era justo, no quería difamarla, por eso decidió dejarla secretamente. Él mismo no quiso decir que era pecadora porque conocía que era una mujer buena, pero no podía comprender esta absurda historia de que quedó embarazada por el Espíritu Santo. Y él, siendo un varón justo, no la aceptó, sino que quiso separarse de ella. Entonces María estaba realmente sin apoyo, sin soporte humano. Por eso el Señor le envía a Elizabeth. Elizabeth no conocía la historia, pero Elizabeth, porque creía en el Señor, había visto el milagro en su vida y porque también su esposo lo había descrito, porque aunque Zacarías no podía hablar, sí podía escribir. Y aquí podemos ver también algo interesante, como tanto Elizabeth como María, aunque eran mujeres, habían aprendido a leer y escribir. Parte de tal vez la enseñanza de sus padres levitas, escribas quizás, hicieron que sus hijas también aprendiesen a leer y escribir. Algo importante también en ese contexto. Entonces, Elizabeth, tal vez, mejor dicho, estoy seguro de que escuchó el mensaje de Zacarías de acuerdo a su hijo. Ese hijo que iba a tener Elizabeth no era un hijo también cualquiera. No era un hijo nada más como por decirle a darle un hijo porque quería un hijo. Tenía un propósito de Dios para este niño y era preparar el camino del Mesías. Entonces Elizabeth sabía de que su hijo tenía una misión para con Dios. Y Elizabeth entendía de que el Mesías estaba por venir. Cuando ella escucha la voz de María, cuando siente que el niño salta en el vientre, siente y se da cuenta que la mujer con quien ella, su prima, esta señorita, una jovencita de adolescente, estaba llevando en su vientre al Hijo de Dios. Y por eso ella dice, bendita tú entre las mujeres, y bendito el ser que está dentro de tu vientre. Luego dice, ¿por qué? ¿De dónde se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Ella ya reconoció a su hijo sin que sepa ninguna historia de que era el Mesías. Esto es algo que yo me pongo a pensar, ¿no? No sé cuántos pudiésemos ver en Elizabeth un ejemplo a imitar como mujer. Y también en Zacarías, pero yo me pongo a pensar, ¿no? El Señor quisiese que nosotros tengamos este tipo de relación con Él, donde nosotros pudiésemos recibir la impresión del Espíritu Santo, de tal manera que sepamos sin lugar a dudas lo que está pasando. Pero muchas veces nosotros nos hemos dejado quizás descuidar de nuestra relación con el Señor y pensamos que nuestra información tiene que venir por segundas fuentes. Queremos siempre escuchar la predicación de alguna persona que está en televisión o de algún hombre o alguna mujer y de alguna forma descuidamos la única fuente que Dios quiere que sea su palabra. Y en el caso de Elizabeth, ella tenía solamente la palabra de Dios, las promesas del Antiguo Testamento y la comunión con el Dios. Y eso fue suficiente para ella, para discernir las providencias de Dios, discernir los caminos de Dios. En ese tiempo que vimos nosotros también, hay mucha distracción en el mundo. Y estoy hablando del mundo cristiano. Hay muchas personas que predican, hablan, tienen temas. Hay predicadores nuestros de la iglesia, ¿no es cierto?, que sacan a colación cada acontecimiento que pasa en el mundo. Y nos encanta estar escuchando nuevas de noticias. Pero
ni María ni Elizabeth estaban interesadas en escuchar las cosas que no venían de la palabra de Dios. Yo no sé si usted y yo estamos en ese error, buscando alimento donde no hay alimento. Y si estamos buscando alimento espiritual en lugares o en personas, estamos equivocados. En esta historia vemos de que el Señor quiere ser y es un Dios personal. Y el Salvador del mundo, Jesucristo, desde ese momento se convirtió en alguien personal para Elizabeth, la madre de mi Señor. Entonces miren ustedes lo que ella dice: feliz la que creyó. Ella le anima a María, le dice: ¿sabes qué? Tal vez nadie más contigo confía o cree en lo que tú dices, pero feliz eres tú porque tú creíste. La salvación es individual. Tú no puedes basar tu existencia, tu experiencia espiritual en lo que tu familia hace, o en lo que tu esposo hace, o tu esposa hace, o tus padres hacen. Tiene que ser una experiencia personal. Yo no sé si es que esto ha sido algo que se ha enfocado suficientemente en nuestros hijos, en nosotros como seres humanos. Pero a veces pensamos de que la educación de los padres, y claro, nunca termina, pero es como que no nos enfocamos de que nuestros hijos tienen que tener una relación personal con el Señor. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a realmente alimentarles, no con cosas que los entretienen, pero con evidencias y con lecciones que les ayuden a ellos a conocer a Jesús por sí mismos. Con mi esposa, que de paso cumple años hoy, obviamente, estoy agradecido por Dios por eso, porque sin lugar a duda es el apoyo y el soporte que ha sido más grande que de lo que puedo imaginarme, ha sido ella para mí. Pero como esposos tenemos una preocupación grande, y es nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Cómo puedo yo inculcarles en ellas el amor al Señor? ¿Cómo puedo yo no solamente hacerlas moldearse a nuestra cultura religiosa, pero que realmente amen a Dios de corazón y lo busquen por sí mismas? Esta es una de las mayores preocupaciones mías. Y créanme que no sé toda la respuesta, no sé cómo exactamente es, pero cuando voy a la palabra veo que es posible. Yo veo en María, una niña de 7 años, una mujer madura. No sé por qué digo esto, pero la evidencia es esta: aceptar un reto tan grande de llevar este embarazo, aceptar el reto de ser apartada para algo sagrado, tener que enfrentarse a toda la generación alrededor suya, a toda su casa, a todos sus familiares, amistades, con una circunstancia ilógica. Y de todas las cosas, aceptar el reto de criar al Hijo de Dios. Yo no sé, esto es algo que a mí no me lleva, o sea, gracias a Dios que no soy mujer ni no fui mujer, porque eso es una cosa increíble. Pero sé que es posible porque ella lo hizo, y sé que el Señor está con las madres. Pero vamos a ver lo que pasó con ella. Recibe esta confirmación de Elizabeth. Qué hermosa manera de Dios animar a esta niña. Feliz porque creíste en la palabra de Dios. Con eso en mente, noten cómo ella responde a esto. Con Elizabeth, María es con quien, y son las únicas frases o palabras de agradecimiento que da María por tener a Jesucristo. En toda su vida no existe otra parte donde ella agradece a Dios por su Hijo. Yo sé que ella agradeció por Jesucristo, pero en estas palabras, cuando recibió esta confirmación de Elizabeth, eso en ella hizo una respuesta que realmente alabó a Dios por haber confiado en su palabra. Noten ustedes lo que dice ella en el versículo 46, y esto es saqué el título del sermón en base a este versículo. María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor. María no era una niña que estaba llena de novelas, ni de historias de comiquitas, ni de historias de la antigüedad o leyendas, ni nada de las filosofías griegas. Digo esto porque cuando ustedes analizan las palabras que da a alusión María, no son palabras ni siquiera de ella misma, son palabras de la palabra de Dios. Ella meditaba en su palabra, ella
estudiaba la Escritura, y cuando ella estudiaba la Escritura, estudiaba las profecías que animaban a que en medio de esta nación de Israel, que estaba en una apostasía grande, vendría el Mesías. Esto hizo que ella hablase como, nos vamos a ir después a ver la referencia de este versículo, pero ella habla de esta manera: mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces ustedes lo que ella atribuye como algo importante: la humildad, la bajeza. Ella no se consideraba nada. De hecho, tal vez en su mente, al ser una muchacha sencilla, de una familia pobre, sin tener quizás las ventajas temporales, ella nos muestra de que ante la sociedad era considerada una mujer pobre y de baja clase. Pero ella dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Lógicamente, que el Señor está aquí indicándole a ella, o mostrándole a ella de que ella va a ser bendecida por las generaciones. Pero, ¿qué son las grandes cosas que Dios había hecho ya por ella? ¿Qué era la grande cosa que había hecho Dios por ella como persona? Bueno, ¿había cambiado su estatus social? No. ¿Había ella de alguna forma sido aceptada por sus amistades? No. ¿Había sido ella quitada, tal vez opuesta en la sinagoga como la hija de Dios, la que iba a tener el Mesías? No. Nada de eso había sido hecho ya Dios por ella. Nada de eso eran las cosas que ella estaba alabando. Ella alababa el hecho de que el Señor había elegido a esa persona, a ella como una vasija para su santo Hijo. Y esto es lo que para ella era la grande cosa. Y lógicamente, es algo que es sobrenatural, es algo sublime. Pero noten ustedes, continúa diciendo: santo es su nombre. Su misericordia se extiende de generación en generación a quien lo venera. Con su brazo ejecuta proezas. Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Ella aquí entonces está, por inspiración divina, está indicando, está aludiendo a lo que el Señor pasa por alto. A lo que el Señor pasa por alto es ese espíritu jactancioso, es aquella persona que se considera que ya conoce suficiente, aquel que no se da cuenta de su necesidad de Él, al que no tiene un espíritu contrito y humillado. Entonces vemos aquí a María alabando a Dios y poniendo en realidad el valor a lo que el Señor valora en seres humanos. Yo me imagino, ¿no es cierto?, que cuando nosotros pensamos en grandes hombres en nuestra historia, muchos son, en nuestra mente, son personas con grandes logros académicos, con grandes logros económicos, con grandes logros sociales, quizás, de políticos. Y cuando uno en el ser humano eleva o alaba al hombre, se basa en base a esto. Pero Dios, a través de María, nos muestra de que el Señor, a quien Él realmente ve como grande en la tierra, es el que es el más siervo de todos, el que es el más humilde, el que busca no lo suyo, el que hace el bien a otro. ¿Qué tipo de persona deseas tú ser? ¿Qué tipo de enseñanza quieres tú dar a tus hijos? Pensemos en esto. Dice aquí: quitó del trono a los poderosos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ella está aquí volviendo a reclamar esta promesa, esta profecía, por decirlo así, esta alabanza que hizo también una mujer que ya vamos a ver quién es, pero que habla en relación a la verdadera grandeza del ser humano, o la grandeza que el Señor quiere que el ser humano tenga, y es el humillarse, el ser más sencillo, el no ser rico.
Entonces, si tú estás pensando, si yo estoy pensando que lo que debo hacer en mi vida es alcanzar más bienes o más educación o más veneración humana, estamos en el camino que no debe ser. Y por eso también nuestra propia cultura ha tergiversado mucho el aspecto de María, de José, de Jesucristo, de su nacimiento. Muchas veces pensamos y vemos esos cuadros donde vemos que la gente les adora, los pastores se postran a ellos, los reyes magos se postran a ellos, y pensamos de que todas las personas alrededor de ellos de alguna forma reconocían que eran seres especiales, que eran santos. No, la realidad es de que no era así. Para María, Elizabeth fue la primera y la única por mucho tiempo que reconoció que ella era la sierva del Señor. Para María, eso no fue evidente en el día a día. La gente veía en ellos una pareja cualquiera. De hecho, ¿no recuerdan ustedes cuando llegaron a Belén? ¿Alguien recibió en su casa? ¿Les dio un lugar donde puedan recibir al niño? No. Todos vieron en ellos una pareja humilde y ni siquiera fueron movidos a misericordia por una mujer embarazada. Esto nos muestra a ustedes que María no estaba esperando ni estaba buscando la adoración humana. Ella, en su mente, lo que quería es, y quería alabar al Señor, es porque el Señor reconoce a los que lo buscan de corazón, a los que se humillan ante Él. Si tú te humillas ante el Señor, si tú buscas al Señor de corazón, si tú estás dispuesto a realmente doblegarte a Él, es quizás la forma como Dios va a poder hablarte. Mejor dicho, es la única manera como Dios te va a poder hablar. Cuando uno se siente a alguien, el Señor ya no puede hablarte. Cuando te sientes que ya sabes lo suficiente, de que ya has tenido mucha experiencia, es entonces cuando el Señor deja de usarte o deja de hablarte directamente. Y quizás por eso será que hoy por hoy muchos están siendo llevados a un falso evangelio, un falso sistema de cristianismo. Pero volvemos a ver a qué dice María. Dice lo siguiente: socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de la misericordia, tal como prometió a nuestros padres, a Abraham y sus descendientes para siempre. Noten cómo ella aquí hace una referencia a la necesidad que tenía el Israel, su pueblo, de que la promesa de Abraham se cumpliese. ¿Cuál era la promesa que se dio a Abraham? ¿Cuál era la promesa que el Señor había hecho a Abraham y su descendencia? De que a través de la descendencia de Abraham, toda la tierra sería bendita, todas las familias serían bendecidas. Y por eso es que cuando ella ve que el Señor contesta esta oración y de que ella y María y Elizabeth le confirma de que ella es en realidad la madre del Señor, en su corazón hay un agradecimiento porque dice: Señor, gracias porque cumples tus promesas, cumples tus profecías. Entonces, estamos cuando nosotros vemos una profecía cumplida. ¿Podríamos nosotros alabar a Dios como lo hizo María? Yo no sé si ustedes se han puesto a alabar a Dios cuando ven profecías que se cumplen. Hace unos años atrás, yo me acuerdo que me sentí molesto, porque escuchaba a alguien de nuestra iglesia coger y hablar de una forma muy despectiva con lo que el Señor ha dejado escrito a través del Espíritu de Profecía, de la hermana White. Y me enojaba, me molestaba, porque decía: ¿cómo es posible que rechacen esta verdad? ¿Cómo es posible de que hablen de esta sierva de Dios de una forma tan trivial? Pero me doy cuenta que en cierto sentido es un cumplimiento de profecía. Y debería yo en cierto sentido, alabar a Dios porque realmente sus profecías se cumplen. Y cuando vemos que están pasando cosas en el mundo, debemos ser conocidos como un pueblo que alaba al Señor. Pero nosotros somos un pueblo así callado, como que no tenemos de qué alabar a Dios. Cuando pedimos al Señor o hay oportunidades de venir y agradecer a Dios y dar testimonios de oración a Dios, como que se nos pierde la razón de dar alabanzas. Estamos dispuestos siempre a pedir algo, pero no a alabar a Dios.
Hoy me alegro mucho de que hubieron varios que hoy agradecieron a Dios. La familia de Maritza, de Denise, sus aniversarios, mi esposa, Julia, que dieron agradecimiento a Dios. Eso es bueno, pero hay que adorar aún más a Dios, porque realmente sus promesas, su palabra se está cumpliendo. Deberíamos tener cada semana, en vez de preocuparnos o vivir pensando en lo que va a pasar con el sistema papal o con la situación política, deberíamos enfocarnos en ver cómo el Señor está cumpliendo su promesa, sus profecías, y cómo puedo yo alabar a Dios por esto. Eso es lo que María, había metido en su corazón. Cuando leía la palabra de Dios, leía las promesas y las profecías que se daban acerca del Mesías, y con ansias buscaba este cumplimiento. Cuando pasó eso en ella, lo que salió de su corazón fue alabar al Señor, porque su promesa se cumplió. ¿Qué promesa fue esa? Que en la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Cuando nos ponemos a empezar a enfocar en las cosas del Señor, en lo grande que es Él, nuestra perspectiva de vida cambia radicalmente. María, y creo yo que esto fue algo también importante, María iba a tener una vida dura, difícil. La vida de María no iba a ser una vida fácil, al contrario, iba a ser pobre para toda la vida prácticamente, porque ¿quién iba a creerle esa historia? ¿Quién le iba a ella a decir, tú eres la hija de la madre del Mesías, déjame darte de mis bienes? ¿Hubo alguien, aparte de los Reyes Magos que vinieron de tan lejos, que vinieron buscando al Mesías, ¿hubieron alguien aparte de ellos que vinieron y le dieron dones y dinero y talentos a María y José? No, nadie. Nadie tuvo la visión de ver en ellos a una pareja necesitada. La vida de María va a ser una vida de lucha. De hecho, cuando fue a dar a su hijo a circuncisión, dice la palabra que se acercó un profeta, ¿no es cierto? ¿De acuerdo ustedes? Ananías. Y este era un viejito, ya un hombre que había sido un fiel hijo de Dios, pero tal vez también ya sin mayor cosa. Cuando le dice a ella, le dice algo especial a María. Le dice a ella que ella iba a recibir una espada que traspasaría su alma. Ella iba a tener una vida de sufrimiento. Su esposo, que era mayor, José, iba a morir antes de ahora. Iba a quedar viuda. Una mujer viuda, una mujer pobre, era un problema en ese tiempo. Ella pudo haber sido preciosa la madre del Mesías. ¿Por dónde está la gloria y la honra que debía tener? No fue esa la vida de ella. Sin embargo, ella alimentó su vida en la palabra de Dios. Y esto hizo que ella tuviese una visión diferente. Cuando ella vio a su hijo que no podía, ella hubiese querido dar a su hijo la oportunidad de ir a estudiar en la mejor escuela, pero económicamente no tenía posibilidades. Y eso era bendición también para ella, aunque no lo entendía. Así que ella tuvo que ser la única maestra de Jesús, la única. Pero todas esas cosas vemos de que la forma por qué María fue elegida era porque en su corazón, en su vida, ella alimentaba diariamente, como les digo, no de novelas, no de historias o cuentos, no de chismes, porque tampoco era una mujer de amistades y de amigueras, nada por el estilo. Buscaba al Señor. No con eso quiero decir que no debe haber una hermandad. Claro que sí debe haber una hermandad y una amistad entre hermanos. Pero muchas veces nosotros como personas no vamos a tener verdaderamente en nuestras familias y aún a veces de nuestros amigos que crecimos, las personas que nos pueden ayudar. Y en este caso, ella tuvo que aprender a depender del Señor únicamente. Pero noten ustedes cómo su canto de alabanza es inspirado en un canto que se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 2. Este es el canto de una mujer, que María se identificó con ella. Esta mujer era Ana. Ana no tuvo hijos tampoco. Claro que ella era casada, pero no tenía hijos. Y cuando Ana fue y le pide al Señor que le dé un hijo, cuando el Señor le concede dar ese hijo, ella regresa a entregar a ese niño al Señor. Y noten lo que ella dice en el capítulo 2 de 1 Samuel. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Noten ustedes la similitud de las palabras.
Mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Cuando María estaba alabando al Señor, lo que venía a su mente, las palabras fluían, eran similares a las de Ana. ¿Por qué? Porque había alimentado su mente con la palabra de Dios. Dice aquí, no hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de ti. María dijo, santo es Él. Es igual en su contexto. No hay refugio como nuestro Dios. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cese las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor lo sabe todo y Él pesa las acciones. Qué interesante, ¿no es cierto?, ver cómo el Señor aquí muestra a Ana también inspiración de que el Señor no se alegra o no mira a aquellos que se jactan, a los que se elevan, a los que se sienten superiores. Al contrario, busca a los que son quebrantados. Dice, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos quedaron saciados hasta engendrar 7, la estéril y la languidecer, la que tenía muchos hijos. Aquí está hablando ella nuevamente de cómo el Señor quita o da o sacía a los que necesitan de Él. El Señor quita la vida y da vida, lleva al sepulcro y levanta del sepulcro. Noten cómo Ana es la que habla de la resurrección, cómo ella habla acerca del poder de Dios de dar vida aún a los muertos. Esto no es sino años antes de que Jesús venga. Pero Ana comprendió este concepto. Jesús, el Señor, tiene vida y puede devolver la vida a los muertos. Y vemos aquí cómo esta historia de Ana es lo que tal vez alimentó la mente a María. Esta niña de 17 años quizás o menos era la que podía conocer de Dios porque había estudiado su palabra, sabía de la experiencia de otros. Entonces, volviendo a la historia, ella se quedó con Elizabeth. Ella alaba al Señor y se queda con Elizabeth por 3 meses y luego vuelve a su casa. Mientras estaba allí con Elizabeth, María presencia algo interesante y es el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Nos vemos en el versículo 57 del capítulo 1 de Lucas que dice, cuando llegó el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Recuerden esto, estaba de 6 meses ella. Cuando llegó María se quedó con ella 3 meses. Así que María vio el nacimiento de Juan. Estuvo ahí para ver su nacimiento. Cuando llegó el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Los vecinos y los parientes oyeron que Dios había engrandecido su misericordia a ella y se alegraron con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Era lógico. Iba a tener un varón, ¿por qué no le ponen el nombre Zacarías? Pero noten lo que dice aquí la palabra que pasó. Su madre dijo, no, sino que se llamará Juan. A ver, ¿cómo podría ella saber si el esposo no le hubiese dicho? ¿No es cierto? El esposo le había escrito, el nombre de mi hijo va a ser Juan, porque ella no podía haber sabido esto, el esposo estaba mudo, no podía hablar. Así que vemos de que ella, aquí otra evidencia de que ella con su esposo se comunicaban y que Zacarías le escribía a ella las cosas. Entonces le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Entonces por señas preguntaron a su padre cómo lo quería llamar. Parece que también el propio Zacarías no podía ni escuchar tampoco. Estaba mudo y sordo, cosa seria. Pero por señas le dicen, mira, ¿cómo vamos a llamar a tu criatura, a tu hijo? Tu esposa está metida en la cabeza que es Juan. Está mal. Tú que eres el padre, el sacerdote de la casa, a ver, decide el nombre del hijo. Gracias a Dios no tuve ese problema con mi esposa, no tuvimos esa discusión, ¿no? Los nombres fueron elegidos mutuamente. Como en este caso, pero muchas veces los padres tienen una en su mente. Por ejemplo, a mi hermano, mi mamá dice siempre de que ella nunca quiso que se le llame Galo, pero era porque mi papá quería que se llame Galo y a veces los padres, no, que mi hijo tiene que llevar mi nombre y acceden, ¿no? Las madres acceden por amor al esposo y para siempre quedan arruinados por ese nombre, ¿no? Pero bueno, en el caso de Zacarías, los vecinos estaban como que, no es posible, ¿cómo ponerle Juan? No hay nadie con ese nombre. Bueno, entonces, dice él, entonces por señas preguntaron a su padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Cuando
Cuando Zacarías escribe Juan, entonces todos quedan como atónitos. ¿Cómo es posible que Elizabeth convenció, o sea, en su mente, ellos, bueno, dicho, sabían de que Elizabeth no le había convencido a Zacarías de nada, sino de que de una forma el nombre de Juan había sido elegido por Dios, porque tanto Zacarías como Elizabeth, ambos tenían esta convicción de que su nombre sería Juan. Entonces, dice al momento, después que todos van atónitos, al momento se soltó su boca y su lengua y empezó a hablar y a alabar a Dios. Y todos los que oían, y el temor se apoderó de todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que lo oían les grababan en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Pero, ¿qué es lo que Zacarías hizo cuando alabó a Dios? Vamos a ver brevemente aquí en el versículo 67, porque esta es la segunda alabanza que hay en relación a Dios. Primero por María y ahora por Zacarías. Como les dije, esta historia no terminaba a la semana pasada. Vean ustedes aquí, vemos en el versículo 67, Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y suscitó una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, tal como había prometido por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen. Noten aquí cómo Zacarías alaba al Señor por cumplir su palabra, por cumplir y poder ver las profecías cumplirse delante de sus ojos. Zacarías había también estudiado las Escrituras, había hecho una decisión de acercarse al Señor y vivir de una manera recta y justa en medio de un pueblo, una nación en apostasía. Él no decidió hacer esto por sí mismo. Esto no fue una decisión, por beneficio propio, sino que fue en relación a su necesidad de Dios. Tal vez del hecho de que no tuvo hijos, tal vez del hecho de que obraba en el sacerdocio y tal vez vio la apostasía del sacerdocio, vio la decadencia de lo que habían hecho los sacerdotes para ocupar los cargos. Pero en vez de él desanimarse, en vez de él rendirse y salirse a un lado, ¿qué hizo Zacarías? Decidió, voy a doblegar mis esfuerzos, voy a hacer todo lo posible para entregarme al Señor y presentarle a Él una vida recta y justa. Y la manera de hacer esto es estudiando y pasando tiempos en su palabra. Si usted y yo no pasamos en su palabra, déjenme decirles, vamos a pasar desapercibidos cuando el Señor Jesús termine su obra en el lugar santísimo. Usted y yo vamos a pasar totalmente desapercibidos. No vamos a tener ni noción de cuándo llegan las cosas. Vamos a ver la ley dominical y vamos a decir, vamos a caer en terror, en pánico. No en alabanza a Dios. Señor, gracias porque estamos viendo tu profecía cumplirse en mis ojos. Sé que es algo triste, pero el Espíritu Santo va a tomar posesión de quienes estén en Él y van a alabar a Dios porque las profecías se han cumplido o se están cumpliendo. Pero cuando yo veo que en nuestro pueblo, nuestra iglesia, mi propia vida, no alaba a Dios por lo que veo, me preocupo. Me doy cuenta de que no estoy estudiando la palabra de Dios como debería ser. Que estoy dedicando más tiempo a las cosas temporales, al trabajo, a lo que sea, aún a las cosas que son necesarias, pero no lo suficiente en lo que realmente debe mi alma meditar y profundizar. Porque noten ustedes, continuemos hablando con lo que dijo él para concluir. ¿Para qué el Señor por qué el Señor cumple sus profecías? ¿Para qué el Señor iba a llevar el Salvador? Para tener misericordia de nuestros padres y acordarse de su pacto santo, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, de librarnos de nuestros enemigos para que los sirvamos sin temor, en santidad y en justicia ante Él todos nuestros días. Aquí Zacarías está haciendo alusión de que el Señor lo que quiere es restituir a nosotros a una vivencia con Él que es en santidad, sin temor, en justicia todos nuestros días. Esto no puede ser sino, obviamente, cuando el Señor estemos en su presencia, estemos delante de Él. Pero para llegar a ese punto, el Señor tiene que hacer un plan de salvación donde nos
ayuda a liquidar, a redarguir nuestras vidas del error, de la iniquidad, del pecado. Es la promesa de tener santificación, de poder crecer a la estatura de Cristo. Es lo que Zacarías, aunque no entendía todo, comprendía como la vislumbre del plan del Señor. Y dice, tú niño, hablando de su hijo, serás llamado profeta del Señor, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para reparar su camino. Como padre, yo me pongo a pensar, ¿qué tipo de hijo quisiera yo tener o hija quisiera tener? Mi ideal como padre a veces va cambiando. Uno quiere un hijo que sea sumiso, que sea obediente, que ame a Dios. Pero pensar en un hijo como profeta de Dios es otra cosa completamente aparte. Y creo que como padres, yo digo, hemos fracasado por no inculcar o no pensar en nuestros hijos como profetas o como la posibilidad de que Dios quiere que se constituyan en profetas. Porque si tuviésemos eso en mente, yo creo que habríamos hecho la educación de ellos muy diferente desde el principio. En el caso de Juan Bautista es evidente. Juan Bautista, vamos a ver brevemente qué es lo que el Señor hizo con él, pero en la historia de él vamos a ver esto. Dice, continuemos lo que dice Zacarías de su hijo. Tu niño serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar su camino. Primera cosa de este niño es preparar el camino de Dios. Y dar conocimiento de salvación a tu pueblo para perdón de sus pecados. Entonces el niño tenía un propósito de vida. No era un propósito de casarse y tener más hijos y formar un hogar. No estaba mal con eso, nada mal con eso. Pero su mayor propósito, la razón por su existencia era para preparar el camino para el Señor y para dar a conocer a otros del camino correcto, del conocimiento de salvación, por la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual el sol naciente vendrá a visitarnos desde el cielo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Entonces, el propósito de Juan era poder preparar el camino del Señor, dar el conocimiento a otros de la salvación y para traer luz a los que están en tinieblas. Estos 3 propósitos, o 4 mejor dicho, dice aquí, y guiar nuestros pies por el camino de la paz. 4 propósitos que Dios había elegido a Juan para cumplir. Su padre lo entiende y por eso su padre no lo llevó en el camino del sacerdocio, no lo inculcó en el camino de los levitas, no le puso en la educación para que se vuelva y siga lo que él había hecho. De hecho, dice aquí, termina la palabra de Dios, decía de que este niño se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó en Israel. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros ahora hacer? En estos 2 ejemplos esta mañana, en estos 2 personajes, María y Zacarías, vemos que nos dejan un poco, para mí un poco claro, dónde hemos fracasado, dónde hemos claudicado, dónde nos hemos estancado espiritualmente. Y es que nosotros nos hemos dado cuenta de que el Señor quiere que nosotros como padres, primeramente, llevemos a nuestros hijos con un propósito diferente. Que los preparemos con una misión muy diferente a lo que hasta ahora hemos hecho. Que el Señor quisiera que nuestros hijos ahora, los jóvenes que todavía están chiquitos, sean preparados para esto, para llevar el Evangelio, para realmente preparar un camino para su venida y para traer a la luz, o llevar a la luz a los que están en tinieblas y prepararlos para el camino de la paz. Si esta fuera nuestra mayor preocupación, creo que nosotros pudiésemos ver a nuestros hijos terminando la obra que Dios quiere que hagamos. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer esto? ¿Queremos realmente convertirnos en Marías, en Zacarías modernos? Zacarías era un anciano, así que si usted dice, yo ya soy anciano, mis hijos ya crecieron, bueno, Dios te da la oportunidad con tus nietos, ¿no es cierto? Cambia la opción. Tal vez tienes todavía hijos y todavía no están en sus propias vidas, no están todavía casados. Enmienda sus vidas. Haz cambios que necesitas hacer para que puedan ellos entender que tienen un propósito mayor. Y la manera como podemos nosotros comenzar todo esto es
si primero nosotros también, como María y Zacarías, volvemos a estudiar más de su palabra, volvemos realmente a escudriñar más de lo que Él ha hecho por nosotros. Mis amados hermanos, yo espero de que estos dos ejemplos de quienes estuvieron allí en los momentos donde se anunció la venida de Cristo, donde estuvieron con el avivamiento de Juan, estos personajes de la Biblia que a veces los pasamos por alto, que nos unamos en realidad a esas vislumbres, a esas características correctas que tuvieron ellos. Que podamos enmendar nuestras vidas y que tal vez si hemos tenido que estar mucho tiempo sordos y mudos, que ahora podamos realmente cambiar y empezar a alabar a Dios, a alegrarnos por lo que Él es. Saben, estamos realmente a las vísperas de su venida y quisiera terminar con este versículo que se encuentra en Isaías 40, 10 y 11. Y este es el versículo que debemos nosotros pensar ahora, en este presente. He aquí que el Señor Dios vendrá con fortaleza. El Señor Jesús está por venir. Esto no nos debe caber duda. He aquí que el Señor Dios vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las paridas. Tanto los corderos como las paridas, las ovejas, machas y hembras, el Señor las quiere recoger y llevarlos en su seno. Él viene por nosotros. Él promete venir, ya no como un niño, no como en el tiempo antiguo, sino ahora sí con fortaleza, con su brazo, con su galardón, con su recompensa para cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener esta vislumbre de contemplar a Cristo y decir, Señor, yo estoy dispuesto a verte, yo quiero realmente ser parte de ese pueblo que quiere evidenciar tu palabra y hacerla realidad. Yo espero que esa sea su decisión y que el Señor nos ayude a todos a estar preparados para su venida. Que el Señor nos ayude a reabrir nuestras vidas, a cambiar, lo que vamos a cambiar. Y si podemos leer y aprender de nuestros pioneros y de nuestros ejemplos en la Biblia, que lo hagamos sin dudar más de Él. Que Dios bendiga y les guarde en esta mañana.